Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con cada uno de ustedes en esta noche. Y me gustaría, antes de iniciar nuestro tema, me gustaría orar al Señor, pedirle que Él esté con nosotros. Y también queremos orar por nuestra hermana Mimi, que está teniendo un padecimiento de salud. Tiene un poco o mucho de dolor aparecer en su riñón. Queremos orar por ella también. Y vamos a presentarnos delante del Señor antes de iniciar nuestra clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque podemos confiar en tus promesas, podemos confiar en tu mano extendida, Señor, y ponemos delante de ti en esta hora a Mimi, Señor. Tú sabes el problema de salud que ella está atravesando. Te queremos pedir que tú puedas extender tu mano en esta hora, Señor, sobre su riñón o sobre aquello que le está quejando, y que tú puedas sanarle, Señor, y que ella te pueda conocer de una manera nueva y fresca. Y, Señor, ponemos también este tiempo delante de ti, esperando que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que nos hables y que podamos entender las cosas que tú quieres que hagamos y que nos preparemos, Señor, para luchar y para estar listos para el día que tú nos llames a marchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Hace 8 días iniciamos hablando un subtema sobre los muros de salvación. Les recuerdo que esta serie se llama Vencedor o Víctima, y estamos hablando sobre el terreno espiritual, lo que sucede en el terreno espiritual, de donde hay una batalla real y nosotros tenemos que estar listos. Sabemos que tenemos que tener el conocimiento a qué enemigo nos enfrentamos, cómo él trabaja, qué herramientas tenemos nosotros también para defendernos. Así que dentro de ellas vimos que nosotros podemos poner muros de salvación. Esto lo vimos hace 8 días, solo estoy haciendo un breve resumen. Leímos por ahí un pasaje de Isaías 26:1 que dice: salvación puso Dios por muros. Y en el versículo 18 de Isaías 60 dice: a tus muros llamarás salvación. Y por eso les llamamos a estos muros de salvación, muros que pueden proteger a una persona, a un grupo de personas, para que las bendiciones de Dios permanezcan sobre ellos, sobre sus vidas. Sin embargo, si estos muros de salvación son derribados, removidos, destruidos por causa del pecado, el juicio de Dios y los ataques del enemigo pueden llegar a nuestras vidas, a no ser que haya intercesores que se pongan en la brecha y que esos muros sean nuevamente reconstruidos. Hace 8 días vimos que parte de esos muros pueden ser protección para una persona en específico. Y vimos que a Jeremías, el Señor le dijo en Jeremías 15:20 que Él lo iba a poner como un muro fortificado de bronce, y que iban a pelear contra el profeta Jeremías, pero que no lo iban a vencer, porque el Señor lo había puesto a él como un muro, le había puesto un muro alrededor para defenderlo y para guardarlo. Y vimos, empezamos a ver que necesitamos nosotros estos muros de protección en 3 áreas de nuestra vida. Esto lo vimos en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, así como Dios es trino, nosotros somos personas trinas, y vimos que nosotros necesitamos levantar muros en esas 3 áreas de nuestra vida: en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y hace 8 días empezamos viendo cómo levantamos muros en el espíritu, y vimos que esto es cuidando nuestro corazón. Vimos el fruto del espíritu que tiene que estar creciendo y desarrollándose en nuestra vida. Vimos que no debemos dar lugar al diablo, como nos dice Efesios 4:27, donde dice: no deis lugar al diablo. Como segundo punto, antes Proverbios 4:23, en el punto pasado, dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces la primera área en la que tenemos que levantar muros es en nuestro espíritu. La segunda área fue nuestra alma.
Y si recuerdan, hablamos de personas que son muro y personas que son puerta. Y hablamos ampliamente, o bueno, desarrollamos un poco qué es una persona muro, qué es una persona puerta. Leímos 2 Corintios 10, 4 a 5, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vimos que la batalla más grande que existe sobre la faz de la tierra no fue la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda, ni será la tercera, sino la guerra más poderosa, más difícil es en nuestra mente. Y por eso 2 Corintios nos está diciendo, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si alguien quiere revisar nuevamente el tema, puede revisar el tema de hace 8 días, que estarán publicando en cuanto terminemos la reunión del día de hoy. También vimos un versículo en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde dice que tenemos una serie de filtros que nosotros debemos de poner para que la batalla en nuestra mente no dejemos entrar pensamientos. Son una serie de filtros. Y Filipenses 4, 8 dice, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, lo que sea excelente o merezca elogio. Tiene que pasar esos 8 filtros para que nosotros dejemos entrar un pensamiento y que baje a nuestro corazón. Vimos un poco sobre la diferencia entre una emoción y un sentimiento, que hoy no vamos a tocar, solo estoy haciendo un breve recorrido de lo que vimos hace 8 días. Y terminamos hablando sobre las personas que son muro y personas que son puerta, esto basado en un pasaje de Cantares, donde decía que qué iban a hacer con nuestra hermana, que tenía un pequeño detalle, y dice, si es muro, le vamos a poner una torre, un palacio de plata, pero si fuera puerta, la vamos a guarnecer con tablas de cedro, es decir, vamos a clavar esa puerta para que no se abra y no cause destrozos, ¿verdad? Todo esto fue lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar con la tercera área que tenemos que cuidar. ¿Se acuerdan que el apóstol dijo y todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo? Ya vimos el espíritu y el alma, hoy vamos a ver el cuerpo. ¿Ok? Y hermanos, quiero decirles que este mensaje es para mí, principalmente. Yo que lo estaba preparando dije, ouch, ouch, ouch. Así que no crean que le estoy tirando a nadie. Y quise decirle antes de iniciar esta parte, este mensaje es primero para mí, ¿ok? Cuidado con nuestro cuerpo, cuidando nuestro cuerpo. La tercera parte de una persona que necesita protección espiritual es el cuerpo. Si ustedes recuerdan la queja de Satanás en Job, capítulo 1, versículo 10, fue que Dios había puesto un cerco protector alrededor de Job, de su familia y de todas sus pertenencias. Para mí, Job es uno de los grandes ejemplos donde podemos ver estos muros en el alma, estos muros espirituales y en su cuerpo. Y si ustedes recuerdan la historia, que no la vamos a leer toda, yo creo que todos saben la historia de Job, y si no se la saben, lean Job capítulo 1. Todos los hijos de Dios se presentan delante de él y le pregunta a Dios, a Satanás, ¿dónde vienes? Y él dice de rodear la tierra, de andar por ella, y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él. Y Satanás le dice, pues ¿cómo no? Pues ¿cómo no te va a servir? Si tú lo proteges, tienes guardada a su familia, lo tienes guardado a él, lo tienes cercado, ¿cómo no te va a servir? Y el Señor le permite al enemigo de nuestras almas que atacara a Job, y Dios gradualmente o progresivamente empezó a quitar protecciones de Job. ¿Se acuerdan que primero fueron sus bienes, después fueron sus hijos? Y al final, hermanos, en Job 2 del 5 al 7 vemos que ahora fue también su enfermedad. Perdón, su cuerpo. Él cayó en enfermedad. Así que para exponer estas acusaciones de Satanás, Dios permite, hermano, que progresivamente estos muros vayan siendo quitados. Y quiero que veamos cómo en la vida de Job es un gran ejemplo de qué sucede si Dios quita su muro de protección. Alguien dijo una vez, hermanos,
Dios no necesita enjuiciarnos, enviarnos fuego del cielo. Con que Él quite sus muros de protección en nuestra vida, somos un blanco fácil para el enemigo de nuestras almas. Y vean lo que sucedió con Job. Vean lo que hace el enemigo de nuestras almas. No se tardó un mes, un año, no, en un día todo, hermano, un día todo. Y así es el enemigo, él viene a robar, matar, destruir. Y vemos que Job pierde todos sus bienes, mueren sus hijos, después pierde su salud. Y este es un gran ejemplo, hermanos, de cómo funcionan los muros de protección y qué pasa cuando los muros de protección no están. Ahora alguien me dijo una vez, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento somos nuevas criaturas en Cristo y declaramos y decretamos que nada nos puede tocar. Yo no sé dónde de la Escritura se basan esas personas, pero me gustaría leerles un pasaje en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, que de hecho no lo traigo aquí escrito, pero Pablo está escribiendo ahí, hermanos, que el Señor o Dios le había enviado un mensajero, que un aguijón en su carne, y él dice tal cual un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne que lo abofeteaba, y la palabra griega que aparece ahí, abofetearlo, significa estar golpeando en repetidas ocasiones con golpes como en un combate de boxeo, y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, o sea, me está da y da y da. No es Job, ya es el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pablo y él está diciendo, alguien me está abofeteando, me está golpeando. Y si bien las escrituras no nos dicen cuál es exactamente este aguijón que le causó esta enfermedad al apóstol Pablo, hermanos, sí vemos que en 2 Corintios capítulo 11, del 23 al 27, el apóstol Pablo da una lista larga de ataques que Pablo tuvo que tolerar en su cuerpo mientras el poder de Dios se revelaba en su ministerio. Y si ustedes leen estos versículos van a ver que en repetidas ocasiones él experimentó azotes, golpes, encarcelamientos, sufrimientos físicos, enfermedades, naufragios, etc. Así que, hermanos, reitero, son 2 ejemplos vivos que están en la Escritura que nos muestran cómo funcionan los muros de protección, pero que también a veces Dios permite, hermanos, que esos muros sean quitados porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, al igual que Job, el Señor no permitió que el apóstol Pablo muriera a causa de estos sufrimientos. Por ejemplo, cuando fue apedreado en Hechos 14, 19, pensaron que había muerto y lo dejaron, pero no había muerto. Bueno, algunos dicen que sí, que resucitó. Hoy nos vamos a meter en eso, pero hermanos, lo que sí puedo decir es que Dios permitió que el ángel, el enemigo de nuestras almas, atacara al apóstol Pablo repetidamente en su cuerpo con muchas aflicciones. Y quiero leer ahora el texto. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él tenía una enfermedad que, como el boxeador, le recordaba, hey, aquí estoy, hey. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, ¿Dios nos sana? Sí. ¿Dios es poderoso? Sí. Pero hay veces que Él permite cosas en nuestra vida que está en su perfecta voluntad, que caminen con nosotros, y esas cosas no las va a quitar. ¿Vale? Y dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y aquí es lo que les quiero dejar en su corazón, hermanos. Si el Señor no nos quita algo, es porque Él nos va a estar dando gracia sobreabundante para poder sobrellevar eso. Y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta ahí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, lo que está diciendo aquí es, yo sé que es Dios actuando, porque yo conozco mis debilidades, sé la enfermedad que tengo, yo no tuviera la capacidad de estar aquí. Miren, recuerdo alguna convención que Pastor Bailey ya no tenía
la entereza física, la fuerza física para estar de pie y estar predicando, pero él decía que cuando entraba al santuario, al lugar de reunión, había una unción especial y una fuerza especial que era derramada sobre él, y él se ponía de pie y compartía. Yo estuve físicamente en una de esas ocasiones. Yo me acuerdo mucho que se levantó de su silla de ruedas, porque él ya lo traían en una silla de ruedas, y de repente se puso derecho, hermanos, derechito, y dijo, ¡de pie! Y todos se pararon de pie, firmes, así como un sargento dándole órdenes a su ejército, hermanos. Increíble, increíble la fortaleza que venía sobre él. Eso es la gracia de Dios, el poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. Ok, pero entonces estamos hablando, hermanos, y con toda esta introducción estamos diciendo que hay un área en nuestra vida que nosotros tenemos que cuidar, que poner muros de salvación. Y esos muros de salvación, o esa área que tenemos que cuidar, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y hay un área en que los cristianos se exponen comúnmente a sí mismos y sufren ataques contra sus cuerpos y contra su salud. Miren, hay un dicho, hermanos, que a lo mejor lo decimos riéndonos, pero creo que nos debería dar pena. Dice que los cristianos no fuman, no toman. Dice, no fumamos, no tomamos, pero ¿cómo? Comemos. Bueno, hermanos, es un área que tenemos que cuidar. Pablo escribe sobre esto cuando dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Creo que no tengo que explicar mucho este versículo. Dice que tú y yo somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si alguien destruye el templo de Dios, que somos nosotros, entonces Dios, hermanos, también va a enviar su juicio contra aquellos que destruyan el templo de Dios. Vamos a tratar de explicar esto, hermanos. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de esta persona. Y nuestros cuerpos se convierten entonces en el templo del Espíritu Santo. Pero así como en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer qué importante era que el templo no fuera contaminado, había ciertos rituales que se tenían que lavar, los sacerdotes, no todas las personas tenían derecho a entrar a ciertos lugares, etc. Así como estaba todo ese cuidado, este pasaje que acabamos de leer del Nuevo Testamento nos advierte del peligro de contaminar nuestro cuerpo, de no cuidar nuestro cuerpo. Ahora, no quiero dejar esto hacia el aire y decir, pues hay que cuidar el cuerpo. No, me gustaría ser un poco enfático sobre cómo no cuidamos nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer para que mi cuerpo se contamine? Y una de las áreas, hermanos, es a través de la inmoralidad. Una forma en que podemos contaminar nuestros cuerpos es a través de la inmoralidad. El apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 6, 15 al 20, que voy a dar lectura. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, el verso 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, creo que tampoco hay que explicar nada en estos versículos. Te está diciendo, ten cuidado lo que haces con tu cuerpo, porque no ignores que aquí adentro vive el Espíritu Santo. Y si tú llegas a contaminar tu cuerpo con fornicación, con adulterio, con temas de inmoralidad,
entonces estás haciéndole daño a tu cuerpo. ¿Y qué leímos en el otro versículo de Efesios? Si hacemos daño a nuestro cuerpo, hermano, Dios va en contra de nosotros. Yo escuché a un pastor una vez decir, muchos cristianos se van de esta tierra antes de tiempo por no haber cuidado a sus cuerpos. No era la voluntad de Dios que murieran a temprana edad, pero no cuidaban de su cuerpo. Otra forma que nosotros podemos contaminar nuestro cuerpo, ya hablamos de la inmoralidad, pero otra forma es consumir drogas. Ahora, no me estoy refiriendo solo a las drogas ilegales, hermanos, sino también a las drogas que nos recetan los doctores y que algunos de nosotros somos un poco imprudentes y nos autorrecetamos. Comúnmente se abusa de estas drogas legales y tienen efectos secundarios o peligrosos en nuestro cuerpo, como analgésicos, estimulantes, pastillas para dormir. La sobredosis de todos estos medicamentos, hermanos, pueden ser fatales. Y déjenme decirles que hay estudios donde sabemos que las drogas psicóticas, pueden calmar a una persona, ¿sí? Para que se duerma o no se derrumbe, o pasen cosas, pero causan un derrumbe en las funciones de la mente y pueden dejar a la persona expuesta a ataques de espíritus, de demonios. Yo les quiero contar un testimonio de mi esposa, hermanos. Mi esposa, las últimas veces que tuvo su cirugía, ella ya no quería que le pusieran una sustancia para el dolor en específico, que es legal, es una sustancia que se pone para el dolor, la morfina. Pero cada que ella le ponía en esa sustancia, empezaba ella a ser atacada. Y ella me decía, es que empiezo a alucinar y veo que entran y me empiezan a decir de cosas y me empiezan a decir que me avienta de la ventana, y etcétera. Y hermanos, esto que les estoy contando no es ilusión, sino fue algo que hemos estado viviendo y les puedo dar testimonio de ello. Los hábitos perjudiciales para comer o dormir también pueden dañar nuestro cuerpo y contaminar lo que la Biblia llama el templo de Dios. Creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en qué comemos, en nuestros tiempos de sueño. Hay dos funciones que nuestro cuerpo necesita, o dos cosas que necesita vitales, además de respirar, obviamente, pero es dormir bien, hermanos, y comer bien. Son claves si uno quiere tener un cuerpo saludable a largo plazo. Y miren, yo no soy doctor, pero esto tampoco creen que me lo estoy inventando. Todo esto está fundamentado en el libro que estamos llevando sobre vencedores o víctimas. ¿Okay? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado y ser sabios y prudentes y llevar un estilo de vida sabio y saludable. Si llevamos nosotros un estilo de vida sabio y saludable, nuestro cuerpo normalmente va a permanecer sano, incluso cuando lleguemos a una edad avanzada. Y yo creo que el Señor quiere que su pueblo sea así, quiere que llegue al final de sus días y llegue bien, ¿verdad? Yo recuerdo en la Escritura que habla de algunos personajes que dicen que llegaron a buena vejez, o sea, buena vejez valiéndose, entiendo yo, por ellos, etcétera. Pero si no honramos, hermanos, la morada del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo, y en cambio abusamos de nuestro cuerpo con prácticas que no son saludables o pecaminosas, no solamente se van a desarrollar enfermedades físicas en nosotros, sino que se pueden multiplicar los ataques espirituales a nuestra salud. Quiero volver a mencionar eso. Si nosotros abusamos de nuestro cuerpo con prácticas que no son saludables o pecaminosas, no solo se puede desarrollar enfermedades físicas en nosotros, sino que también se pueden multiplicar los ataques espirituales a nuestra salud. Así que tratemos a nuestro cuerpo con respeto. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Y hermanos, yo reitero, este mensaje me lo estoy predicando primero a mí. ¿Ok? Entonces, tratemos a nuestro cuerpo con respeto. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Ok, me gustaría cambiar de subtema y vamos a hablar ya hablamos sobre protección para el espíritu,
para el alma, para el cuerpo. Ahora quiero hablar sobre la familia, hermanos. Protección para nuestra familia. Cada cristiano necesita tener los muros de salvación colocados para protegerlo a él, sí, pero también necesitamos tener protección de Dios alrededor de nuestras familias. Y me voy a regresar otra vez a la historia de Job, porque como les mencioné al principio de esta clase, Job para mí es uno de los grandes ejemplos de cómo funcionan los muros de protección, los muros de salvación que nuestro Señor nos ha dejado. Así que vamos a ver de nuevo a Job. Y en Job capítulo 1, verso 10, ya dijimos que Satanás le dice, pues tú le has puesto un cerco de protección, tiene muros alrededor de su familia. Y si bien Dios puso el cerco allí, Job también ayudó a mantener ese cerco, hermano. No solo que Dios lo había puesto, sino Job hacía todo lo que a él le tocaba para que ese cerco siguiera funcionando. Y quiero leer algunos versículos. Vamos a leer primero Job 1, capítulo 1, versículos 12 al 5. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Vean, hermanos, Job hacía lo que a él le tocaba para que su familia tuviera los muros y la protección de Dios. Y se levantaba, aparte de santificarlos, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. No que Job supiera, pecaron, no. Él ya los había santificado, pero quizá hay algo más, quizá habrán hecho algo mis hijos, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Fíjense, no es que los hubiera escuchado, no es que todos lo supieran, no. Fíjense lo que dice Job, quizá en sus corazones. Y por si las dudas, como decimos, él ofrecía sacrificios al Señor, dice, y de esta manera hacía cuando todos los días. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros oramos por nuestra familia todos los días? Todos los días. Miren, hermanos, el cerco de protección que Job había ayudado a colocar alrededor de su familia fue tan eficaz que incluso cuando sus primeros hijos murieron, y esto yo me lo había preguntado, pero esto viene textualmente en el libro. Incluso cuando sus primeros hijos murieron, cada uno de ellos fue salvo y está en el cielo como parte de la herencia de Job. ¿Cómo sabemos que están en el cielo? Bueno, aquí viene la argumentación, hermanos. En Job 42:10 dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, ¿verdad? Y si ustedes leen Job 42 van a ver que tiene el doble de camellos, el doble de yuntas de bueyes. Lo que no tuvo al doble fue el número de hijos. Si ustedes leen con cuidado, otra vez tiene el mismo número de hijos. ¿Por qué? Hermanos, porque a Job se le da la doble porción. Unos hijos que ya estaban en el cielo y otros hijos que él pudo seguir criando, pero en el cielo cuando él llegue va a poder ver a la doble porción, a todos sus 14 hijos, 7 que tuvo primeramente, los 7 que tuvo después, juntos delante del Señor. Así que sí, el Señor le duplicó los animales después de la prueba, porque los primeros habían muerto, no había quedado ningún animal. Sin embargo, los hijos de Job que murieron en esta tierra fueron al cielo, son seres vivos que existen en el cielo, y entonces le dio otros 7, porque era la doble porción. Si ya tenía 7 hijos en el cielo, ¿cuánto es la doble porción? Otros 7 hijos aquí en la tierra, para que cuando él llegue al cielo, ¿cuántos hijos va a haber allá? 14 hijos. Ok, hermano, entonces yo les puedo casi garantizar, digo casi porque yo no estoy en el cielo, pero que allá vamos a conocer a los 14 hijos de Job, si llegamos allá, y vamos a ver cómo el Señor le permitió a Job tener la doble porción. Y esto, hermano, nos debe de alentar por la forma en que nuestras oraciones y nuestra influencia puede ayudar a proteger a nuestras familias, incluso cuando atravesemos pruebas difíciles y severas. Hermanos, si alguien pasó una
una prueba severa y difícil fue Job. Pero gracias a su oración, gracias a los muros que levantaba en su familia, logró no solo que sus hijos fueran al cielo y que fueran guardados por el Señor en el cielo, sino que sus otros hijos que el Señor le regaló después también vayan a la eternidad. Me gustaría leer textualmente un testimonio del pastor Norman Holmes que viene incluido en el libro. Y dice: hace años mis hijas y nietos atravesaban una temporada inusual de enfermedades y problemas de salud. Cuando busqué al Señor acerca de esto, el Espíritu Santo habló a mi corazón: ¿no has orado constantemente por ellos? Debes de ser como Job, quien cubrió a su familia con un cerco protector. Sabía que no había estado orando por ellos tanto como debería, pero no me había dado cuenta del efecto que podía producir en la familia. Tremendo, hermanos. Temas de salud que había en los nietos y en la esposa, sus hijas del pastor Norman, y él dice, y el Señor le dijo: no has orado por tu familia, no has puesto muros de protección sobre ellos. Quiero darles un segundo testimonio. Dice: aprendí otra lección para nuestra familia cuando nuestra hija primogénita tenía 3 años. Una noche ella me despertó de un sueño profundo y me dijo: papi, el diablo está en mi habitación parado junto a mi cama. Eso me despertó. Cuando comencé a orar quedó claro que había una presencia demoníaca en su habitación. Entonces oré hasta que sentimos que esa presencia maligna había sido expulsada y que el Espíritu Santo moraba allí. A la mañana siguiente le pregunté a mi hija si durmió bien y ella me dijo: sí, papá, vi a Jesús bajar del cielo y atar a ese demonio y arrojarlo lejos. Y luego Jesús permaneció de pie al lado de mi cama. Nos alegramos por esa victoria, pero también nos preocupamos que nuestra hija hubiera sido atacada de esa manera dentro de nuestra propia casa. Mientras orábamos más, el Señor nos mostró lo que había debilitado las defensas de nuestra familia y permitió que eso sucediera. La noche anterior, la esposa de un pastor había visitado nuestra casa. Ella le dijo a mi esposa que Dios había dirigido a su hijo para que usara marihuana, asunto por el cual él estaba ahora en la cárcel, y también dijo que el Señor le dijo que su hija se podía casar con un incrédulo. Esas revelaciones falsas, doctrinas de demonios, dichas en nuestra casa, no habían sido confrontadas ni contrarrestadas con palabras u oración, con el resultado de que nuestra hija había quedado expuesta a un ataque demoníaco. A través de esta experiencia aprendí lo importante que es no permitir que palabras equivocadas y revelaciones demoníacas entren en nuestra casa, incluso a través de películas o televisión, y a orar por la limpieza. Si esto no sucediera, como dijo el rey David en Salmos 101, 2, 4 al 7, que vamos a dar lectura. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Nos estamos dando cuenta, hermanos, David está diciendo: en mi casa no voy a permitir que estén estas personas, no voy a permitir que hablen cosas incorrectas, no voy a poner delante de mis ojos cosas injustas. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la protección familiar, sobre todo con los pequeños. Hoy que está tan de moda los celulares, las tabletas, hermanos, ¿qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué películas ves? Miren, una adicción que tenemos, que se tiene frecuentemente, estar viendo películas de acción, de sangre. Bueno, todo eso atrae cosas a nuestra vida y tenemos que tener cuidado con nuestros pequeños. Películas de Disney, sobre todo las actuales, películas asiáticas, caricaturas que vienen de asiáticas, tienen mucha influencia de demonios, mucha en sus nombres, en sus cosas que acostumbran a hacer, hacen conjuros, etcétera. Abren la puerta a cosas del ocultismo y de demonios, y creo que nosotros haríamos bien, hermanos, como dice
el rey David en este salmo, en guardar en el corazón, que no poner nuestros ojos delante de esto, tener cuidado con lo que exponemos a nuestra familia. Ok, entonces tenemos que también tener cuidado con los muros de protección para nuestra familia. Y quisiera concluir en este día hablando sobre muros de protección para iglesias, ciudades y naciones. Hay grupos más grandes de personas como la iglesia, como una ciudad, que también pueden estar siendo guardadas y protegidas por muros de salvación. Así que, hermanos, bien hacemos y oramos por la congregación, por nuestros hermanos, por nuestros pastores. Quiero leer un verso en Zacarías capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Entonces aquí está diciendo, sí, no había muro físico, pero el Señor era un muro de protección que va a guardar a Jerusalén. Así que una nación entera puede recibir de parte de Dios muros espirituales de protección. Me gustaría leer un verso más en Isaías capítulo 5, versos 1 al 7. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, la protección, los muros. ¿Y qué va a pasar por eso? A quitarle el vallado, dice, y será consumida. Aportillaré su cerca, es decir, se va a quitar la cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Y lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que es un llamado a nosotros este versículo. Dios nos guarda, pone muros alrededor de nosotros, de su iglesia. Y Él espera, ¿qué espera de su iglesia? Un fruto. Espera que estemos dando fruto. A través de toda la escritura, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que el Señor siempre va a buscar fruto. ¿Se acuerdan cuando fue a la higuera? ¿Qué quería buscar el Señor ahí? Fruto. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Qué esperaba el Señor al plantar su buena semilla? Fruto. Él esperaba, Él siempre, nuestro Padre, siempre va a buscar fruto. Y aquí está diciendo, mira, yo la acerqué, la aboné, la cuidé, la protegí. Y yo te pregunto en esta noche para cerrar, ¿no? Hermanos, no hemos sido guardados, protegidos, no hay muros de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestras familias. Y la gran pregunta con la que quiero cerrar en esta noche es, ¿será que estamos produciendo el fruto que el Señor está buscando en nuestro corazón, en nuestra viña? ¿Será que estoy orando por mi familia, como leímos hoy, para levantar muros de protección? ¿Será que estoy cuidando mis ojos? ¿Será que estoy cuidando mi cuerpo como lo tengo que cuidar? Mi cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Y será que me va a dar tiempo porque estoy cuidando mi cuerpo de tener un buen fruto para el Señor? No importa cuántos años tenga. Creo que es algo en lo que debemos de reflexionar, amados hermanos, y levantar muros de salvación en nuestra vida. La próxima semana vamos a ver la parte 3 de los muros de salvación y vamos a ver por qué estos muros pueden ser derribados. Cómo los líderes, los cabezas de hogar necesitan trabajar para que estos muros estén funcionando. Y cómo un intercesor, hermanos, puede hacer una gran obra, gran obra. Vamos a ver por ahí un versículo donde el Señor dice,
Venía el juicio y busqué a uno que se pusiera de muro, que se pusiera vallado, y no hubo. Hermanos, el Señor busca personas que intercedan y levanten muros sobre las familias, sobre la iglesia, sobre sus vidas, sobre países. Y nosotros queremos dentro de 8 días estar viendo estos temas. Me gustaría orar para terminar con la clase de esta noche. Señor, gracias por habernos guardado hasta este día, porque yo sé que has puesto muros de salvación, muros de protección en nuestra vida, en nuestra congregación, en la confraternidad a la que pertenecemos, en nuestras familias. Pero Señor, yo te quiero pedir también que pongas en nuestro corazón ese deseo de poner todo lo que está de nuestra parte para levantar esos muros y mantenerlos de pie. Señor, que podamos estar produciendo el fruto también que tú estás buscando, porque tú nos guardas, nos proteges, porque quieres que produzcamos el fruto de tu Espíritu en nosotros. Perdónanos porque no hemos guardado nuestros cuerpos, Señor, como debemos, y son templo del Espíritu Santo. Pero danos de tu gracia, Señor, y danos el querer como el hacer por tu buena voluntad para guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y para guardarnos irreprensibles hasta que tú vengas a esta tierra por segunda vez o que tú nos llames a tu presencia. Señor, pongo esta palabra en tus manos. Te pido que no regrese a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú buscas en ella. Y gracias te doy por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos y guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.